Vuelve la fecha FIFA y con ello vuelve la selección mexicana a sus partidos eliminatorios rumbo a Qatar. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de EGA Talk, en donde esta ocasión hablaremos de los partidos que se le aproximan a la selección mexicana este 27 de enero, 30 de enero y 2 de febrero, si no me equivoco, para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. En esta ocasión toca enfrentar a Jamaica, Costa Rica y Panamá, pero para esto hay que ser como pues una recopilación de lo que viene en la fecha FIFA. Para empezar, es la primera fecha FIFA del año, es la primera pausa, ¿no?, de clubes, para que las selecciones jueguen. En este parón de selecciones pues se harán las eliminatorias rumbo a Asia, de Asia más bien, de CONCACAF, de CONMEBOL. Las de África no serán debido a que en estos momentos se está jugando la Copa de Naciones Africana, es decir que pues las eliminatorias se tomarán para otra fecha, si no me equivoco en marzo. Ya está el sorteo hecho de los países que pelearán por un puesto en el Mundial por parte de África, y de la UEFA pues ya están los playoffs que se jugarán en marzo, es decir, esta fecha FIFA jugarán puros amistosos, ya que los playoffs los tendrán hasta marzo, donde pues lo que más llama la atención de sus playoffs de UEFA es que en uno de esos grupos, para ver quién se clasifica, está Portugal e Italia en el mismo grupo, es decir, solo uno de los dos clasificará. Lo cual es muy llamativo, ya que uno viene a ser de campeón de Europa y el otro cuenta con una selección joven muy buena, y sobre todo con Cristiano Ronaldo, que es pues, de los dos mejores jugadores que existen en la actualidad y en la historia, se podría decir. Por el momento de clasificados al Mundial, pues están Brasil y Argentina por parte de CONMEBOL. De UEFA, pues como lo mencionaba, ya están los clasificados que ganaron su grupo de eliminatorias, que es Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Suiza, España, Francia, Holanda, Bélgica, Croacia y Serbia, que bueno, algunos vienen con una gran juventud, gran ola de talentos jóvenes, otros que vienen a dar su último baile, como dirán por allá, como es el caso de Bélgica, con lo que puede ser el último torneo grande de esta generación de oro. También por parte de Croacia, tal vez sea la última para algunos jugadores. Y otros que vienen con rejuvenecimiento, como es España, como es Alemania, pues Inglaterra ya demostró lo que puede hacer en la Eurocopa, Francia, que a pesar de la mala Eurocopa pues viene como campeón del mundo y con mucha gente joven y talentosa. Y hay que recordar que pues, está Mbappé, está Griezmann, uno que otro de experiencia como lo es Benzema, Hugo Lloris. Dinamarca con una gran generación que sorprendió en la Eurocopa, pero puede sorprender en el Mundial también. De hecho, es la única selección que ganó sus 8 partidos de eliminatorias, ganó todos sus partidos de eliminatorias en las eliminatorias de la UEFA. Así que para llamar la atención lo de Dinamarca, y pues las sorpresas serían Serbia y Suiza, que se colaron en ese primer puesto en los grupos donde se encontraba Portugal e Italia. Suiza no le ganó a Italia, pero Italia, al tener varios empates de último momento y ese último empate contra Irlanda y la victoria de Suiza, obligó a que Suiza se metiera en primer lugar por diferencia de goles e Italia se fuera al segundo puesto para las eliminatorias de playoff. Y Serbia, en el último partido que se enfrentaba a Portugal, lo venció con un marcador de 1-0 con gol de Alexander Mitrovic, provocando que Serbia entrara directamente al Mundial. Y pues este es como el repaso, ¿no? Lo que se viene rumbo a Qatar. Ya vemos que hay 12 clasificados, 13 si incluimos al anfitrión Qatar. Hay que recordar que siempre el anfitrión está ya puesto en el mundial. Así que pues veremos cuáles son los otros cupos qué países tendrán esos cupos más bien de los restantes. Faltan todos los cupos de CONCACAF, faltan 2 puestos de CONMEBOL, faltan los puestos de repechaje, y faltan los puestos de África, de Asia y los últimos restantes de la UEFA. Pero bueno, pasemos a lo que nos incumbe, que es México. México tiene esta fecha FIFA 3 partidos eliminatorios. El primero es este jueves 27 de enero en Jamaica, contra Jamaica, que se encuentra en sexto lugar del octagonal. Es decir, todavía tiene chances Jamaica de entrar
mundial, muy poco probables, pero pues ahí sigue dando pelea. Jamaica en el National Stadium Independence Park en Kingston, Jamaica, conocido como The Office, y no es la serie de estadounidense, sino que la oficina se le llama así The Office, con una capacidad de 35,000 espectadores. Cuenta con una pista de atletismo y algo bastante pues interesante de este estadio es que cuentan con una estatua de Bob Marley en sus afueras. ¿Y qué tiene que ver Bob Marley con el estadio o con el fútbol? Bueno, pues obviamente sabemos que Bob Marley es un icono de la música reggae jamaiquino, pero lo que tal vez no se sepa es que eh, hubo una época, hubo un tiempo en que el Partido Laborista y el Partido Nacional del Pueblo de Jamaica se encontraban en una guerra en la época de los 70s. En esa época donde el boom en ese entonces era Bob Marley y los Wailers. Entonces el dato interesante o la razón por la que se tiene a Bob Marley en las afueras del estadio es porque en un concierto hecho en ese estadio llamó a los dos líderes de cada uno de los partidos para hacer un llamado a la paz. Y es que en ese momento la guerra entre los dos partidos era demasiado violenta, había bandas armadas en las calles peleando por los partidos, etcétera, etcétera, había mucho desorden. Entonces ese concierto llama a sus dos líderes al escenario para hacer un llamado de paz. Y pues que en ese momento funcionó, en ese momento sí hubo paz en ese concierto, en esa noche del concierto hubo alegría, hubo serenidad. Entonces por eso es recordado en ese estadio Bob Marley y la razón de esa estatua. Como dato curioso, pues la canción que se estaba tocando en ese momento que le manda a hablar a los líderes era Yummy de Bob Marley y los Wailers. Un dato interesante del estadio, pues podría ser ese. En ese estadio la verdad es que a México le va bien, le va regular. Ha jugado solamente 6 partidos ahí, ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 2. El último partido que tuvo México en este estadio fue en junio del 2013, para ser exacto, el 4 de junio de 2013, donde México le ganaría a Jamaica 1-0 con gol de Aldo de Nigris. Recuerdo mucho este juego porque se hizo antes de la jornada que tocaba de eliminatorias, debido a que México tenía que ir a la Copa Confederaciones. Y aparte creo que es una eliminatoria que todos recordamos, ya que fue de las peores eliminatorias que se recuerdan de México, la del 2013, que luego hablaremos un poco más de ella, pero de las pocas victorias que tuvo México en esas eliminatorias fue esta, de un Jamaica 0, México 1, y es el último recuerdo o el último encuentro que se tiene en Jamaica. En esta ocasión se jugará sin público, una vez más no habrá público en el estadio debido a los al COVID, más bien, se me fue la palabra, pero era a los contaminados, por así decirlo, a los contagiados de COVID, a los brotes de COVID que hay en este momento en el país de Jamaica, por lo que se hizo oficial que se jugará sin público. También pasamos al domingo 30, y es que el domingo 30 se jugará contra Costa Rica, este sí, en el Estadio Azteca, con 2,000 espectadores, 2,000 espectadores ya escogidos. Esto lo mandó a hablar la Federación Mexicana de Fútbol, ya hizo el comunicado de que solo 2,000 espectadores podrán entrar al estadio. ¿Por qué? Porque se harán unas pruebas para las nuevas modificaciones de cómo entrar al estadio por parte de la Federación Mexicana, que es de una forma digital. De hecho, se publicó los pasos que hay que seguir para comprar los boletos, que sería ingresar al sitio web de la página del registro de la selección, ingresar la fecha de nacimiento, donde indican que debes ser mayor de edad para poder comprar el boleto, registrar el código de barras del boleto al comprarlo, escanearlo con el dispositivo móvil que tengas. Después el boleto será validado. Cuando sea validado el boleto, se te pedirá llenar un formulario donde tengas que leer y aceptar pues avisos de privacidad, códigos de comportamiento, donde tú deberás aceptar todo esto. Después de esto habrá un mensaje de confirmación en la dirección del correo, donde
pues se te proporcionarán los datos y ya una vez que confirmes todo esto, pues recibirás un código QR que es el boleto. En sí es el boleto donde pues tú puedes presentarlo impreso o digital este código y esa es sería pues la entrada al estadio. Es decir, todo este avance para que ya sea una forma más accesible, por así decirlo, entre comillas, para que la gente pueda comprar su boleto y no tener que ir al estadio a comprarlo. Es decir, van a empezar con los métodos para comprarlo de forma digital y ya tú solo lo imprimes, tanto el código como el boleto, junto con una identificación para que te puedan dejar entrar al estadio. Por lo que sí habrá gente en el estadio, pero un límite que es de 2.000 espectadores, que son 2.000 espectadores que escogió la propia federación para poder utilizar este nuevo modelo y ver qué tanto funciona. Esto se hará tanto en el juego de Costa Rica como en el de Panamá. Entonces veremos qué tal. Hay que recordar que México viene de partidos sin gente en el Estadio Azteca debido al grito, según la FIFA, homofóbico, ya que pues venían mucho tiempo haciéndolo, la gente no hizo caso, la gente no entendió y pues terminaron con el castigo, aparte de la multa, porque ya llevan varias multas la FIFA dándole a la Federación Mexicana, llega la multa y llega aparte un veto de 2 partidos que ya se hicieron, que fue en el juego contra Jamaica y contra Canadá, si no me equivoco. Entonces, pues en esta ocasión si habrá gente, insisto, específica. Y pues bueno, pasamos a lo que es el juego contra Costa Rica. La verdad es que a México le va muy bien contra Costa Rica en el Estadio Azteca. 11 juegos jugados, 8 ganados, 2 empates y solo uno perdido. El dato curioso es que este partido perdido es el conocido Aztecaso del 2001, que es el primer partido oficial de México perdido de local. Y en ese momento dirás, pues fue una sorpresa bastante grande para México, pero la verdad es que buscando e indagando lo que pasaba a México o la selección mexicana en el 2001, la verdad es que venía muy mal en ese tiempo. Antes de ese juego venía con 4 partidos sin ganar. Uno era un amistoso contra Inglaterra y los 3 partidos que jugó en la Copa Confederaciones del 2001, que fueron contra Francia, Corea y Australia. En esos 3 partidos, en todos perdió. Es decir, venía con puras derrotas y aparte en el hexagonal venía con solo 4 puntos de 15 que se estaban jugando en ese momento. Es decir, solo una victoria y solo un empate. Por lo que cuando llegaron al conocido Aztecaso, pues se veía muy probable que Costa Rica le pudiera ganar a México. Y así fue, con un marcador de 2-1. El segundo gol lo hace Hernán Medford, un jugador costarricense que en ese tiempo jugaba en Necaxa, pero pues no sabemos cuál fue la razón, pero curiosamente 2 meses después de ese juego del Aztecaso se va a Saprissa, el Necaxa lo vende, no sabemos si fue consecuencia de este juego o simplemente él se quería ir, como sea, él se va de Necaxa ese mismo año al Saprissa, pero antes de irse pues dejaba un recuerdito en la memoria de México que era ese segundo gol para darle la primera derrota oficial a México de local y la primera victoria de Costa Rica y hasta el momento la única en el Azteca. En ese hexagonal Costa Rica fue primer lugar y llegó a la Copa Mundial de la FIFA en 2002 que se celebró en Corea del Sur y en Japón, por lo que esa Costa Rica pues era fuerte, era fuerte mientras que México pasaba uno de sus peores momentos en esa época y con Enrique Mesa, Lojitos Mesa, que sería despedido después de ese juego y pues al final llegaría otra vez Javier Aguirre. Bueno, sería la primera ocasión que Javier Aguirre vendría a salvar a la selección, salvar entre comillas a la selección de un fracaso, clasificándolos al Mundial en segundo lugar. La segunda vez que salva a la selección mexicana de no ir al Mundial fue en las eliminatorias del 2009, donde igual vuelven a hablar a mitad del curso para que clasifique a México al Mundial. En las 2 ocasiones lo logró. Y otro recuerdo que se tiene de Costa Rica, creo que gente de mi edad lo recuerda más, porque fue un momento que
no se olvida, a mí no se me olvida ese juego, sobre todo por la narración que da Cristian Martinoli en ese juego, donde creo que demuestra el enojo, la impotencia que muchos aficionados mexicanos teníamos en ese momento, que fue cuando Costa Rica le ganó 2-1 a México en 2013 en esas eliminatorias infames, terribles de México, que pues Estados Unidos terminó salvando a México, o sea, Estados Unidos terminó clasificando a México al Mundial. Bueno, entre comillas, porque lo clasifica el repechaje, o sea, México ya no tenía oportunidades de clasificar directamente, o sea, los lleva al repechaje y es un recuerdo de esa eliminatoria terrible porque solo se ganó una vez en el Azteca contra Panamá, con ese gol de Chilena Jiménez, muchos empates, se vive la segunda derrota oficial de México en el Azteca, que es contra Honduras, ese 2-1 de Honduras, eh, y pues esa derrota de Costa Rica al final, donde Estados Unidos tiene que salvar jugando con una selección B ante Panamá que se jugaba su pase al Mundial también contra México y que Estados Unidos vino al final a darle ese boleto de repechaje a México, donde pues al principio estaba el Chapo de la Torre bajo la dirección técnica de México, después lo despedirían, llegaría Luis Fernando Tena como interino, no funcionaría, después Bucetich y tampoco funcionaría, y después iría Bucetich y después llegaría Miguel Herrera en el repechaje, el Piojo, para pues salvar el barco, los llevaría al Mundial y después todos saben lo que pasó en el Mundial, Ochoa se luce contra Brasil, no era penal, y todo eso, ese rollo, ¿no? Pero creo que esas eliminatorias nunca se van a olvidar, sobre todo ese encuentro de Costa Rica contra México en 2013. Veremos a México qué tal le va en esta ocasión contra Costa Rica. En el primer partido de estas eliminatorias, México le gana 1-0 a Costa Rica. Así que pues veremos qué tal en este segundo juego o en el partido de vuelta, como sería mejor decirle. Y por último, el último partido de esta fecha FIFA de México sería contra Panamá. Este ya es un rival directo, ya que Panamá y México tienen los mismos puntos, solo por diferencia de goles México se encuentra en tercero y Panamá en cuarto. Se jugará el 2 de febrero en el Estadio Azteca, igual 2000 espectadores, mismo formato. Y un dato curioso y es que a pesar que Panamá ha sido últimamente un rival muy duro para México, no le ha podido ganar en el Azteca. O más bien, no le ha podido ganar en eliminatorias en general. En el Azteca llega 4 partidos, 4 victorias por parte de México y 4 derrotas por parte de Panamá, pero tampoco le ha podido ganar en suelo panameño Panamá a la selección mexicana. Veremos, esperemos que no sea la primera vez que Panamá sorprenda a México, pero es verdad que siempre, últimamente ha sido un rival bastante duro contra México. De los partidos más cercanos que se tienen es esa eliminación en la Copa Oro en 2013 por parte de Panamá. Es verdad que México llevaba un equipo B, pero independientemente si llevaba un equipo B o no, México tenía que mostrar la superioridad, no la demostró y Panamá logra ganarle en 2013 ese pase a la final de la Copa Oro. También se recuerda ese juego en el Azteca que mencionaba en el hexagonal de ese mismo año, donde un golazo de chilena Raúl Jiménez tendría que salvar y maquillar el resultado de ese juego, porque la verdad es que México no demostraba nada, ni con el cambio de director técnico, pero al final ese gol de chilena Raúl Jiménez volvió a meter a México en la pelea por la clasificación al Mundial y la victoria a México, que sería el último encuentro que se tiene en el Estadio Azteca entre México y Panamá. Y después tendríamos en el 2015 otro partido bastante polémico entre México y Panamá, que fue el escándalo de la Copa Oro. Eran unas semifinales de la Copa Oro del 2015, en donde Panamá logra el primer gol, logra ir 1-0 en el marcador. No recuerdo el minuto, creo que ya eran los últimos minutos, 80 minutos, 85, entre esos minutos, y ocurre una acción de peligro en México en donde revienta de forma pues mal el defensor panameño, ese balón se eleva por el aire, se encuentra en el suelo, el jugador panameño cae encima del balón
y el árbitro marca penal por una presunta mano, lo cual se armó el escándalo, los panameños no querían seguir jugando, la gente empezó a aventar bebidas o botellas, vasos, etcétera, algo que no se debe hacer nunca. Empezó a haber pelea entre los técnicos de cada equipo, entre los jugadores. Al final ese partido lo gana México 2-1 en tiempos extras, pero es verdad que se tiene ese recuerdo de, de ese partido terrible, de los momentos más tristes y oscuros de la selección mexicana fue, yo creo que en general, ese torneo de Copa Oro, porque también pasaría después el incidente de Miguel Herrera y Cristian Martinoli. Entonces como que todo se juntó en eso, y creo que el punto clave fue ese juego de Panamá para que le llegaran las críticas a Miguel Herrera y Miguel Herrera no soportara las críticas. Pero bueno, esperemos que no haya polémicas en este partido. Por lo general siempre hay polémicas en los partidos de México, sobre todo cuando son partidos de CONCACAF. Veremos, esperemos que no sea igual, esperemos que sea la excepción. Habrá que ver, ya soltó la lista de convocados Gerardo el Tata Martino, pues no hay sorpresas, son los mismos convocados de siempre. Destaca Jiménez, Lozano, el Tecatito, Funes Mori, Guardado, Lainez, Ochoa, pues Gallardo, el Cata Domínguez, que ya se ha vuelto pues fundamental para el Tata. Al principio no lo era, pero después empezó a hacerlo. Yo creo que con las bajas defensivas que ha tenido. Otra vez el Chaca, Johan Vázquez, que la verdad creo que es de los mejores promesas que tiene ahorita actualmente México, en el Genoa de Italia. También está Edson Álvarez, que también está siendo de los mejores jugadores actualmente en México con el Ajax de Holanda. Guardado, Lainez, Herrera. Pero lo que llama la atención es el regreso de Gerardo Arteaga. Gerardo Arteaga, que en estos momentos se encuentra jugando en el Genk de Bélgica, no había tenido oportunidad de jugar en la selección, ya no lo habían llamado y era algo sorpresivo porque la verdad es promesa, igual es una de las promesas que se tiene en la selección. Ya se veía venir el talento que tenía con el Santos Laguna, sobre todo cuando ganan ese título en 2018. Él ya era titular en el lateral, por lo que pues se esperaba mucho de él. Se va a Europa, se va al Genk de Bélgica, donde lo está haciendo pues bastante bien para ser lateral. 29 partidos jugados, 2 goles y 4 asistencias. Ha jugado 2.574 minutos, es decir, se puede decir que sí es regular o es un jugador regular para el 11 en el Genk de Bélgica, que el Genk en Europa pues no es muy fuerte, pero en la Liga de Bélgica sí es uno de los más grandes, por así decirlo, entre el Brujas y el estándar de Liga. El Genk se encuentra ahí entre los más grandes de Bélgica. Y algo que me llamó la atención buscando pues cómo le había ido a Gerardo Arteaga en Bélgica es que tiene un 83% de acierto en pases, es decir, tiene muy buen porcentaje en pases, es muy bueno para mandar centros, para mandar pases, por lo que creo que va a ser clave para esta selección, sobre todo con delanteros como Raúl Jiménez y Funes Mori, que en los partidos pasados de eliminatorias no tuvieron oportunidades, no tuvieron chances de poder tirar al arco, y veremos si jugará o no. Creo que es una grata sorpresa volverlo a ver, y pues insisto, son los mismos jugadores porque no hay más, o sea, no hay dónde buscarle, ¿no? Pero pues es talento bueno, o sea, son buenos jugadores, la verdad. El detalle es que saber cómo jugar o intentar revolucionar la forma de juego, porque se vio reflejado que en los juegos contra Estados Unidos y en Canadá hay jugadores que ya no rinden al mismo nivel que rendían hace 4 años, sobre todo por la edad, como Héctor Herrera, como Guardado, que es lo que más preocupa porque son los del centro del campo, y siento que en este fútbol actual se necesita mucho el centro del campo, mucha velocidad, mucha presión sobre todo, porque eso fue lo que le ganó el juego a Estados Unidos y Canadá sobre México.
presionaban mucho, jugaban muy arriba, muchas diagonales, mucha velocidad, mucho pase filtrado, algo que a México le falta todavía. Esperemos que pueda mejorar en eso, porque si no puedes darle esa pelea a Estados Unidos y Canadá, pues entonces imagínate contra un equipo como Francia que juega así, como Inglaterra que juega así, como Brasil que juega así, pues va a ser más difícil, aún Bélgica, por ejemplo, va a ser aún más difícil poder pasar de ronda al mundial. Es un hecho, yo estoy seguro que México va a clasificar al mundial. Es muy difícil que México no se clasifique al mundial en esta confederación, sobre todo con estas eliminaciones donde Costa Rica viene de capa caída, viene con lo último que queda de esa generación dorada del 2014, ya en un nivel muy bajo. Honduras viene pésimo, ya no ha destacado Honduras desde hace un buen rato. Hay que recordar que no clasificó al mundial pasado. En estos momentos se encuentra en los últimos lugares, o sea, no está ni cerca de pelear el puesto de repechaje. Algo que sorprende en Honduras, que era un rival muy duro para México en la Confederación, pero no ha demostrado. El Salvador igual no tiene que ser complicación para México. Yo creo que Jamaica tampoco tiene que ser pues competencia dura para México, pero habrá que ver. Yo creo que es un hecho que México se clasifica al mundial, pero hay que ver cómo se clasifica, ¿no? Porque no podemos esperar algo bueno de México si se clasifica, perdón, jugando de una forma mala o no teniendo tantas oportunidades, por ejemplo, o que contra Estados Unidos y contra Canadá nos pasen por encima, porque Canadá en los dos juegos no le pudimos ganar a Canadá en los dos juegos. Veremos cómo nos va con Estados Unidos aquí en México. Allá en Estados Unidos se volvió otra vez el 2-0, el famosísimo 2-0. Así que esperemos ver cómo juega la selección mexicana estos partidos. Tiene muy buenos jugadores, da mucho gusto ver el regreso de Jiménez, Lozano que viene en una forma física muy buena, el Tecatito que es verdad que viene de bajón, pero pues con nuevo equipo ya por fin se va del Porto y llega al que podría ser su último eh, fichaje bueno o a un equipo grande como es el Sevilla, ya con sus 28 años de edad. Esperemos que dure mucho en el Sevilla y veremos qué tal le va. También Luis Romo, gran jugador. Charlie Rodríguez, otro gran jugador. Orbelín, que se acaba de ir al Celta de Vigo y que aquí en Cruz Azul ha demostrado ser un gran jugador con un gran talento. Lainez, que no ha tenido oportunidad de jugar, pero sabemos el talento que tiene, pero necesita jugar más. Herrera y Guardado sabemos que igual tienen muy buen talento, son pues muy buenos en lo que hacen, pero la edad ya no les da como para jugar los 90 minutos en un ritmo rápido y dinámico, ¿no? O sea, tener que ser en un juego más lento, ralentizar el juego para que puedan mantenerse los 90 minutos, si no, es muy difícil que los dos puedan mantenerse en ese ritmo. Pero veremos qué tal le va a la selección mexicana en estos 3 juegos. Habrá que esperar. Ojalá y todos sean victoria. Por mí pues, sería mejor que México pasara de una forma que guste verlos jugar. Así que veremos qué tal. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden seguir a Egatalk en YouTube, aquí, suscribirse. También estamos en Spotify como Egatalk igual. En Instagram como Ega-Talk, en minúsculas todo. Así que, pues ya saben, si les gustó, suscríbanse o sigan la página. Y nos vemos en una nueva ocasión.